18, pues en 1714, ¿no? Porque se me ha ido la fecha, 1714, lo siento, me he cambiado un número, se funda la Real Academia Española por esa razón que os he dicho, porque la avalancha de galicismos era tan alta que querían ponerle freno los hombres de letras, los intelectuales, porque claro, la lengua es compañera del imperio, ahí estaban los franceses queriéndonos coger, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso es lo que hay. Bueno, pues en el 19 ya lo que ocurre es que tenemos la gramática de Andrés Bello, que es una gramática de la otra orilla, destinada al uso de los americanos, y considerada la mejor gramática de la lengua más del otro lado del Atlántico. Y en el siglo XX, pues el castellano ya español, pues supone una irrupción tan tremenda que tenemos nada más y nada menos que todos esos noveles de literatura: Echegaray, Benavente, Gabriel Mistral, Juan Ramón Jiménez, Miguel Ángel Asturias, Pablo Neruda, Alessandre, García Márquez, Cela, Octavio Paz. O sea, y un hito muy importante es que en el año 91 del siglo pasado, o sea, realmente hace 23 años, 24 años, pues se funda el Instituto Cervantes, que luego ahora hablaremos, porque eso realmente, para lo que es nuestra lengua, supuso una explosión internacional muy poderosa, que la sigue teniendo hoy en día, aunque las cosas no están muy buenas en ninguno de los campos, y efectivamente en el de la difusión de la lengua tampoco, porque supone que el gobierno tiene que invertir en abrir centros Cervantes. Habréis visto que en los últimos... Hubo una época antes de la crisis que cada año se abrían 2 o 3 centros Cervantes en el mundo, y ahora cada vez se abre. Hace mucho tiempo que no se abre un centro Cervantes. Creo que el último que se abrió fue en China, que fue el Príncipe, entonces Príncipe, y ahora el rey actual. Pero creo que desde aquel no se ha vuelto a inaugurar ninguno, y de eso hace ya por lo menos 3 años. Los institutos Cervantes, ya lo veremos, están un poquito en regresión porque tienen dotación del gobierno español y, claro, y del Ministerio de Asuntos Exteriores, y la cosa no está como para mucho, ¿no? Bueno, mirad, la gramática de la lengua castellana de Nebrija, pues fijaos, dice, hay una parte, como os comentaba, que me parece muy interesante, donde ya Nebrija tiene esa, ¿cómo diría yo?, ese presentimiento de que el español iba a ser una lengua de expansión territorial hasta un punto, a lo mejor él podía imaginar, ¿no? Y prueba de ello es que dedicó ese libro, esa última parte, ese último libro de su gramática, a la enseñanza de español a extranjeros. Y mire cómo lo dice, está ahí al lado el texto en latín, pues perdón, en castellano antiguo, y dice, y cierto así es que todos los otros que quieren algún trato y conversación en España y necesidad de nuestra lengua, si no vienen desde niños a la de aprender, o sea, no vienen a aprenderla desde niños, por uso podrán la masaína saber por esta mi obra. Claro. Es decir, si no vienen desde niños, pues es muy comercial también, ¿no? Porque dice, muy pronto la pueden comprender, la pueden aprender con mi obra, ¿no? Es decir, he hecho un buen trabajo y la puedo... Era consciente el hombre. ¿Qué? Que era consciente del trabajo que había realizado. Sí, bueno, claro que sí, ¿no? Y mirad que el libro primero está dedicado a la ortografía, el segundo a la hablo de la gramática tenía 5 libros. La primera la ortografía, la segunda la prosodia y la sílaba, la tercera la etimología y la dicción, el cuarto es de sintaxis y orden de las partes de la oración, y el quinto dice de las introducciones de la lengua castellana para los que de extraña lengua querrán de aprender. Una extraña lengua, claro, es que una lengua que tenía 2 siglos, ¿no? 2 siglos, bueno, tenía 2 siglos. 2 siglos hacía que aparecieran esas glosas. Pero eso significa que los de otras lenguas quieran aprender, ¿no? Claro, es decir, sí, esa lengua extraña, pero hablo por lo de extraña. Una lengua extraña que tenía solamente 2 siglos, que estaba
en construcción, ¿no? Bueno, todas las lenguas están siempre en construcción, nuestra lengua no está terminada. La única lengua que está terminada, bueno, la única, hay muchas, pero la que nos toca más cerca es el latín. El latín está terminado, y tan terminado, muerto y bien muerto. Sería el abuelo del editor Lara, con meter libros y todo de todo, ¿no? Exactamente, sí, era muy comercial. Se ve que Nebrija era una persona muy polifacética y tenía mucha... Sí, yo le descubro en muchas partes del texto un marcado carácter comercial. A mí eso me parece interesante, ¿no? Porque dice eso que pronto la pueden aprender, ¿no? El pronto o el rápido depende de o que tú seas muy inteligente o muy torpe, o que yo sea muy bueno y enseñártela muy bien. Vale, pues mirad, ¿ahí qué pasa en el siglo XX? Pues en el siglo XX lo que ocurre es que tenemos esas fotos con las que yo quiero demostraros que hay una serie de elementos claves para la difusión del español. Primero, el Instituto Cervantes, fundación en 1991, política que tenía como objetivo, bueno, pensad que en esta época estaban los mundiales, ¿os acordáis? La exposición, Barcelona Ciudad Olímpica, Madrid capital de la cultura, es decir, se estaba preparando toda una serie de acontecimientos que iban a poner el español y a España en el punto de mira del mundo entero. El descubrimiento de España, 500 años después. Efectivamente, entonces ahí eso resultó muy interesante, pues desde el punto de vista estratégico, para lanzar, y ahí el español se convirtió en un recurso económico, al que se asocian muchísimas industrias, ¿no? Y también es interesante porque ahí habéis visto el Palacio de la Magdalena. Los cursos internacionales más importantes, los primeros cursos de extranjeros que se fundan en España son los de la Universidad de Salamanca. Si habéis estado en Salamanca, sabéis que la plaza donde está Fray Luis de León, enfrente de lo que es la fachada de las platerías, ¿no? Allí los patios, los patios de las escuelas menores, ahí es donde están los cursos de español, son los más antiguos de España. Le siguen bastante de cerca algunos de Andalucía, por ejemplo la Universidad de Granada fue uno de los que también empezó a hacer cursos muy pronto, y tenían sede en Málaga, porque Málaga tuvo cursos de extranjeros antes que universidad, 25 años antes, exactamente, porque era un centro delegado de la Universidad de Granada para los cursos de verano. Claro, en Granada en verano no se puede estar. ¿Qué hacían? Pues ponían los cursos de verano en Málaga para extranjeros, que era una extensión de la universidad. O sea, 25 años antes de que naciera la UMA, ya había cursos de la Universidad de Granada para extranjeros. Así que, y los actuales cursos de extranjeros de la Universidad de Málaga son 25 años más antiguos que la universidad. O sea, tomaron el relevo de esos cursos primeros. Bueno, y ahora os quiero enseñar una cosita, para que veáis esto de la dimensión del español. ¿Dónde está nuestro Instituto Cervantes? Pues mirad, esto es una locura, porque tenemos Instituto Cervantes en un montón de sitios, de sedes internacionales. Tenemos en Albuquerque, bueno, todo lo que es América del Norte, ¿no? Boston, Calgary, Nueva York, Chicago, Seattle, América del Sur, Belo Horizonte, que está en Brasil, Recife, Brasilia, Río de Janeiro, Curitiba, Salvador, Porto Alegre, Sao Paulo. ¿Sabéis por qué hay tantos en Brasil? ¿Sabéis por qué hay tantos institutos Cervantes en Brasil? No es por robar nada. Por necesidad, ¿no? Se lo piden, ¿no? Porque el español es, en la escuela secundaria, tengo obligatorio. Desde hace ya por lo menos 8 años. ¿Más que el inglés? El inglés y el español son lenguas obligatorias. Los estudiantes tienen que aprenderlas. Entonces eso ha dado una fuerza al español y le ha dado una dimensión importantísima. Bueno, en África, por cierto, mañana me
voy a Turquía, por eso no puedo estar el jueves. Voy al Instituto Cervantes de Estambul. Ahora les contaré por qué. Pero voy a trabajar con ellos. En África, miren, Alejandría, Marrakech, Argel, Orán, Casablanca, Rabat, Dakar, Tánger, El Cairo, Tetuán, Fez, Túnez, o sea, tenemos Egipto, Marruecos, Argelia, Asia y Oceanía, Hanoi, Seúl. En Seúl es uno de los más recientes, en Corea. Kuala Lumpur, Shanghai, Manila, Sydney, Nueva Delhi, Tokio, Yakarta, Pekín. Pekín también, yo creo que Pekín fue el último que inauguraron del Cervantes. En Europa, pues aquí os podéis imaginar, en Europa Cervantes hay prácticamente en cada país. Atenas, Londres, Belgrado, Lyon, Manchester, Berlín, Bratislava, Milán, Bremen, Moscú. Está por orden alfabético, ¿no? Por columna. Pero podéis ver que, por ejemplo, en París, en Francia está en París, está en Lyon, está en Burdeos, es decir, es increíble, ¿no? Bruselas, Bucarest, Burdeos, vale. Bueno, en Italia no os podéis imaginar, porque en Italia tenemos, en Sicilia está en Palermo. Creo que Messina también tiene, pero tenemos, por ejemplo, en Italia, en Roma, en Milán. ¿Qué actividad hacen ahí, así básicamente? Ahora os voy a contar, Es que hace, no sé cuándo oí una vez, que la primera industria española no es el turismo, que es el idioma. Eso es lo que yo trato de decir. Y yo me quedé perplejo, pero claro, no lo entiendes. Sí, Ahora lo entiendo. sí. Ahora lo entiendes. Sí. Ahora después lo vamos a entender mejor, ¿vale? Pues mirad, yo paso y no leo porque no quiero aburriros leyendo, pero solamente con que pongáis en el buscador de Google sedes del Instituto Cervantes en el mundo, os sale esta lista. Y veréis que esto es inabarcable. Son muchísimas las sedes, con lo cual os podéis imaginar que la actividad es grande, muy grande. La mayoría son españoles. Ahora os explico, porque ahora voy a hablar de eso. La mayoría... Os voy a contar. Ese es el logotipo del Instituto Cervantes, que es como dos T's invertidas y la N, ¿no? La crema de la N. Mirad, ¿qué es lo que hace el Instituto Cervantes? ¿Qué función tiene? Pues la función es difundir la lengua, pero también la cultura. Si tú vas a un centro del Instituto Cervantes, es como si fuera la Embajada de España a donde quiera que fuera. Es como una sucursal de la Embajada. Y ves pues que allí hay cursos, se ofrecen sobre todo cursos de lengua y de cultura. Pero por ejemplo vas al de Roma y el de Roma, en Roma hay varias sedes, porque es tan grande. Entonces, en Roma, donde yo di un curso, fue en una sede que hay un poquito más a las afueras, no en el centro, pero como dijésemos a la periferia del centro. Pero luego hay uno que está en la plaza Navona, Plaza Navona, que es esa que tiene la gran fuente y los mayores, esa, ahí está la sede del Cervantes. A ver si yo me estoy equivocando, voy a comprobarlo, porque a ver si yo me equivoqué. No, pero puede ser que yo me equivoque. Vamos a buscar en Roma, que está aquí. El día de Albany, no. ¿Tú estabas mirando internet? ¿Tienes internet en el móvil? Sí. ¿Tú tienes para Es que aquí pone solamente una. Que Es que yo creo que esa es la donde yo estuve, pero hay varias sedes. Mira, aquí, Piazza Navona. Sí. Es muy pequeñita, está en un bajo, bueno, con tantos restaurantes, verdad que apenas si se ve. Es como... cuando no había ningún restaurante. Desde muchos años. Pues entonces ha sido posterior. Seguramente entonces no estaba. No, pero estaba hace 3 años o 4 años. Pues entonces estaba en un restaurante. La Plaza Navona es como, realmente es que no parece que sea una escuela, porque como intentan no romperla, pasa desapercibido, son como unos escaparates. Entonces lo único que ve es eso, el escudito de la firma. Es uno que tiene aspecto de librería. Sí, exactamente, tiene aspecto de librería. Sí. Bueno, pues, ¿qué función tiene? Mirad, si... Esto. La
Educación que tiene que difundir la lengua y la cultura española. Yo cuando, hablando de Roma, me hizo mucha gracia porque yo paseando por Roma un día me encontré gente bailando sevillanas en la calle, en la Piazza Navona. Yo digo, ¿pero qué hace la gente bailando vestidos de gitano con el sombrero cordobés? Y es que estaban dando un curso de sevillana y las practicaban en la misma plaza. O sea que realmente no es solamente aprender español, es pues cultural, ¿no? Organizan cursos generales y especiales de lengua española, así como de otras lenguas cooficiales en España. O sea, pueden dan cursos de catalán, por ejemplo, de catalán. Que el Instituto Cervantes no solamente enseña español, es lo que más enseña. Yo no sé qué porcentaje, no me arriesgo a decir el 99%, pero la mayoría de los estudiantes que van a un Instituto Cervantes no es para aprender catalán. Pero también hay cursos a veces de otras lenguas cooficiales, o gallego, lo que sea. ¿Qué es lo que hace? Pues expide en nombre del Ministerio de Educación y Ciencia los diplomas de español como lengua extranjera y organiza sus exámenes. Mirad, si tú quieres demostrar que tienes un buen nivel de inglés, tú te vas a Cambridge o haces un examen en Málaga de Cambridge, los que se llaman los First Certificate, ¿no? ¿Cómo se llama? El First Certificate o el Proficiency o lo que sea, ¿no? Nosotros tenemos en correspondencia los DELE, Diploma de Español Lengua Extranjera, DELE, Diploma de Español Lengua Extranjera. Esos DELE son exámenes oficiales de español que si tú los tienes, certificas que tienes ese nivel. Puedes tener, ahora os explicaré porque esto ha variado un poco, antes solamente teníamos nivel elemental, medio y superior, ¿no? Y eso era un lío. Porque claro, tú dices, yo tengo, ¿qué nivel tienes de francés? Y yo tengo un nivel medio. Pero un nivel medio, ¿qué es? Afortunadamente, desde el año 2002 existe un documento que se llama el Marco de Referencia Europeo para las Lenguas, ya después os lo explicaré, que ahora ya hay 6 niveles. A1, A2, B1, B2, C1 o C2. Esos son los 6 niveles. Efectivamente, es para todo el continente. En Estados Unidos no. En Estados Unidos no nos entienden. Sí, pero en el inglés de Inglaterra es donde se certifica así. Es decir, el marco de referencia europeo es un documento del Consejo de Europa, del Departamento de Política Lingüística del Consejo de Europa de 2002, en el que intentaron y han conseguido poner orden en estos términos tan subjetivos, ¿no? Y ya por lo menos, hombre, si yo tengo un nivel B2 de inglés, pues sé que si tú tienes un B2 de español, pues más o menos tenemos la misma competencia. A nivel escrito, oral, de comprensión y de lectura. Bueno, pues eso es lo que hace. Tiene delegación del Ministerio de Educación para expedir, hacer los exámenes y expedir los diplomas. Que por cierto, esos exámenes se hacen en Salamanca y se corrigen en Salamanca. Bueno, se corrigen con máquinas. Pero hay una parte que se puede corregir por máquinas porque son textos donde tienes que elaborar y tal, y eso se corrige, todo se corrige en Salamanca. ¿Por qué Salamanca? Pues porque tradicionalmente Salamanca era la única universidad en España que expedía certificados a los extranjeros del mundo indicando el nivel que tenía. Y era el primer certificado reconocido internacionalmente fueron los de Salamanca. Entonces, cuando se funda el Cervantes, el Ministerio le pide a Salamanca que se encargue de los exámenes. Y el examen, mirad, es curioso, porque pasa igual que con los de otras lenguas, por ejemplo, con los exámenes del alemán, con el idioma, ¿no? Sí, el mismo día se hace en todo el mundo, a la misma hora, salvando las diferencias horarias. Entonces, es curioso porque sistemáticamente... La UNED también funciona así. Efectivamente, una cosa así, pero claro, a nivel internacional, porque la UNED es generalmente más en España, ¿no? Claro, y con las diferencias horarias, ¿qué pasa? Bueno, pues cambian los exámenes, ¿no? En esos países donde hay franja horaria distinta, pero donde coincide la franja horaria son siempre los mismos exámenes. Vale. ¿Qué otra función tiene el Instituto Cervantes? Pues las que tenéis aquí. Actualiza los métodos de enseñanza y de formación de profesorado, es decir, el Instituto Cervantes tiene una parte que yo le llamo de cocina y otra parte de restaurante, ¿no? El restaurante es el que se ve, que está en todo el mundo, ¿no? Su Instituto Cervantes, las sedes por todo el mundo. Y la cocina, hay varias cocinas, ¿no? En un restaurante tan prestigioso
prestigioso no hay una. Hay una cocina que es la de los exámenes, que es la que os he dicho que está en Salamanca, pero hay otra cocina que es la que hay en Alcalá, que es de formación de profesores. Es decir, allí hay un departamento que se dedica un poco pues a formar, a organizar, ¿no?, lo que es los cursos, lo que son las tripas del funcionamiento de los Cervantes, ¿no?, en cuanto a nivel profesional. Y luego, en la Menéndez Pelayo, en Santander, el máster de español para extranjeros más antiguo y más prestigioso del mundo es el de la Menéndez Pelayo. Los cursos de verano los conocéis por la tele, ¿no? Pero ellos, aparte de los cursos de verano, que son muchas cosas, están el máster de enseñanza de español para extranjeros, que se imparte todos los años en verano, un mes. Normalmente suele haber entre 300 y 500 solicitudes y hay 30 plazas. Yo soy profesora de ese máster, voy en verano allí a dar clases y es un auténtico placer, porque imaginaos los alumnos que hay. Son los más selectos. Normalmente son muchos ya profesores de Instituto Cervantes o contratados en universidades extranjeras, lectores, generalmente gente que está ya trabajando fuera de España y que utiliza su mes de vacaciones para venir a España y hacer el máster. Es un grupo fabuloso. Vale. Y claro, otra función es participar en programas de difusión de la lengua española. ¿Qué más cosas hace el Cervantes? Pues mirad, realiza actividades de difusión cultural en colaboración con otros organismos españoles e hispanoamericanos y con entidades de los países anfitriones, es decir, como que se fusionan mucho con los países donde están, ¿no?, y organizan actividades conjuntas. Y poner a disposición del público bibliotecas provistas de los medios tecnológicos más avanzados. Depende del país, pero yo os puedo decir, por ejemplo, que en el Instituto Cervantes del Cairo, que cuando yo estuve en el Cairo hace como 4 años, y en el Cairo hace 4 años, no, hace un poco más, hace 6 años, en el Cairo, no, hace 5 años. Hace 5 años en el Cairo, en la universidad, la wifi no iba casi, y en el Cervantes iba bastante bien. Entonces, quiero decir que el Cervantes en ciertos países donde hay unas condiciones económicas, sociales y tal, pues es un poco como el pulmón de oxígeno, donde la gente puede ir a tener medios, ¿no? Tiene libros, tiene espacio, tiene... Entonces en esos sitios es muy interesante. Por ejemplo, en Atenas, que estuve hace un par de meses en el de Atenas, está en una zona en el centro, muy cerca de la Plaza Sintagma, y es un edificio que en comparación con la pobreza que se veía alrededor, pues es un sitio que se ve, ¿no?, que todavía tiene fuerza. El de París, el Cervantes de París, pues está en uno de los barrios mejores, un sitio magnífico. Depende, ¿no? Hay Cervantes y hay Cervantes, de los que yo conozco, que el español en cifras. ¿Os estoy cansando mucho? Bueno, pues vamos a hablar de números. Yo soy de letras y los números me gustan muy poco, ¿de acuerdo? Así que yo esto es la parte más fea de hoy, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo que dar estos datos. Mirad, el español, voy a intentar daros los menos datos posibles, pero para que se os quede. El español es la lengua actualmente hablada por casi 470 millones de personas. Como lengua materna. Porque si a esto le sumamos extranjeros que están estudiando, otros que trabajan y no estudian pero las chapurrean, por contar, pues podemos llegar a más de 548 millones. O sea, una auténtica barbaridad. Y nosotros en España, ¿cuántos millones de españoles somos? 47 creo yo que eran los últimos datos, en torno a 47. Ahora a lo mejor hemos bajado porque muchos se han ido. Seguramente no. 500 millones, por ahí. Más o menos. Pero que somos nada. O sea, que es que son 470 millones. O sea, ¿cómo, Delia, comprendes? Claro, ¿cómo vamos a decir a mi gobierno no entra? Si lo dice 100, aunque lo digan 100 millones, nos han callado la boca. Si yo digo que no entre, yo digo que hay que conservar una estructura y hay que conservar una
no tengo nada, me encanta la literatura sudamericana, pero no les mandaban leer nada de Camilo José Cela o de Gatós o de Duque de Rivas. Sí. ¿Sabéis qué pasa? Lo que dice Delia es completamente cierto y yo además doy fe de lo que dice, ¿verdad? Desde los años 90, más o menos, del siglo pasado, del 20, ha habido como una vuelta al americano, es decir, al sudamericano, hispanoamericano, más propiamente dicho. ¿Por qué? Pues porque de pronto hemos creído que éramos el ombligo del mundo, el ombligo del español. Y decíamos, el español de España es el que vale, el español de España, la cultura española de la península es la cultura española. En fin, nos empezamos a montar un protagonismo, pero absolutamente insostenible, porque no somos muy poquitos. Y además vivimos en un sitio muy chico, porque España es muy pequeña. En comparación con... Un momento. Que me siento totalmente identificado con lo que estás diciendo. Te sientes identificado, pero voy a terminar un momentillo y ahora después intervenimos. Mirad, ha habido ese falso pensamiento de que éramos los mejores, nuestro español el mejor, el más puro, que muchas veces por cierto complejo de Hispanoamérica, porque han sido gente muy noble, pues se lo han creído ellos también y nos reverenciaban porque el español de hombre, un español, llegaba un español a Cuba. Bueno, yo fui hacia Cuba un año y medio y cuando yo llegué español a Cuba era como si hubieran visto, yo qué sé, al Cid Campeador. Bueno, súper bienvenida, ¿no? Cuba es Cuba. En Argentina somos los gallegos. Bueno, pero ojo, ¿qué ha ocurrido? Que de pronto nos hemos dado cuenta que ellos son más, que son tan buenos como nosotros, porque eso de decir que un español, lo que hemos leído de Manuel Alvar, ninguna lengua, ninguna variedad está por encima de otra. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora hay una cosa muy significativa. A partir de los años 90, los libros para enseñar español se llenan de palabras americanas. ¿De dónde? Porque claro, ¿americanismo de dónde? Porque es que hay muchas zonas. Pues normalmente, fijaos, se eligen de dos zonas. ¿Sabéis cuáles son? Y Argentina. México y Argentina, que son como las dos grandes normas de prestigio de Hispanoamérica. Entonces, variedades colombianas, muy raro. Algo relacionado con la comida, o con un baile, o con una tradición. Las variedades potentes del continente vecino, argentino y mexicano, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como ya nos damos cuenta que no somos el ombligo del mundo, pues los manuales de español pues se empiezan a llenar de palabras de allí y se empiezan a llenar de tradiciones, costumbres. Antes era nada más que los toros, las fiestas de los toros y la paella y la sangría y tal. Ahora empiezan a aparecer que si los frijoles, que si la bebida esta, el mate. Es decir, es como un poco lo que yo le llamo el tributo Hispanoamérica. ¿Verdad que sí? Es como, oye, que están ahí, le hemos tenido la espalda vuelta durante no sé cuánto tiempo y ahora, afortunadamente, se está teniendo en cuenta que son... Pero viene que tienen un siglo XX. Pero los textos son universales. Y el más puro, el más Es una cuestión absolutamente de colonizador. De colonizador. Ellos lo aprendieron y lo desvirtuaron un poco. Yo no digo que no sea propio y que sea bueno. Y que no tenemos que esperarlo de entenderlo. Pero si nosotros lo estamos desvirtuando también todo el tiempo. También. Como vamos, pero es que es normal, es que todas las lenguas que están vivas están evolucionando. Si los universidades Vamos a escuchar esto. Por ejemplo, la palabra paella se podría derivar de una pregunta en el restaurante. ¿La paella es pamil o es paella? Eso es un juego de palabras. Eso es un juego de Pamil o palabras. paella. Y ahí surgió la paella. La riqueza de la literatura que ha tenido en el siglo XX en Sudamérica y Centroamérica. Por supuesto. Por Claro, supuesto. el prestigio que le ha dado a la Por literatura. supuesto. Es el siglo de oro ahora. Claro, todo el mundo de Hispanoamérica está relacionado con la difusión cultural. Claro, y los medios de comunicación, porque es que América está muy lejos.
los medios de comunicación son los que han permitido pues, que se intercambie la cultura. Y eso es así. Los podéis. Como los tenemos nosotros. El interés que tiene. ¿Perdón? Que los medios de comunicación, no todos, pero en general, suelen utilizar muy mal la lengua. Bueno, ya lo veremos la semana que viene. El Instituto Cervantes lo paga el gobierno. Es 100, sí. Lo pagamos nosotros. Los textos que Lo se pagamos imparten, todos. vale, El Cervantes somos los todos. textos que se imparten, ¿quién lo elige? Los textos, ¿a qué se refiere? Es lo que ha dicho. Los que programas. Ah, los programas. Los programas. Bueno, pues eso es una cuestión muy Porque interesante. en España, ¿por qué deben de prevalecer autores que no sean españoles? Digo que sí, que también tiene que estar los faltaría más. Porque la literatura americana, la sudamericana del siglo XX, yo creo que es fundamental en el español. Sí. Bueno, voy a contar. En el español ya sabéis que para selectividad los niños ya tienen obras de autores hispanoamericanos, por ejemplo, García Márquez está, ¿no? Parece que es muerte de una... Sí, pero antes no Sí, esa entraba. la verdad es que no me acuerdo qué obra de García Márquez es la que entra en selectividad, pero ya en España hay literatura... Pues será 100 años de soledad. 100 años de soledad, Es muy grande, no sé, ¿no? si es que no lo sé si es 100 años de soledad o cuál es exactamente, no sé yo si es San Pantaleón o la visita. No, eso no creo que se lo pongan a los niños. Yo no me acuerdo, yo sé que hay una, no lo sé. Esa no creo que se la pongan a los chicos. Pero también es maravilloso. Ah, sí, es verdad. Pantaleón y la Esa visita no es es maravilloso. Pero yo no sé si también hay algo más de Vargas Llosa. Es que hay varios, o corta, es que no me acuerdo, pero en los programas de selectividad ya han incorporado literatura hispanoamericana. ¿Cómo? La pregunta que nos hace aquí el compañero es interesante. ¿Quién elige lo que se enseña en los institutos Cervantes? Pues mirad, eso es bastante libre. Y de cada centro Cervantes. ¿Por qué? Pues porque el centro Cervantes ofrece cursos. ¿Qué cursos? Pues los que demande la ciudad donde esté el instituto Cervantes. Mirad, hay ciudades donde a lo mejor ofrecen cursos muy cortitos, intensivos, y hay otras ciudades donde eligen cursos más largos, de más larga duración, con más horas, pero más dilatados en el tiempo. Son muy variables y un poco depende de cada centro particular. Y eso se ve en la página web, la oferta. Los libros de lecturas, es igual que los libros de texto con los que enseñan español. Mirad, es una cosa muy interesante, porque ¿qué libros se utilizan para enseñar español? No qué literatura, ya no es eso, sino qué libros se utilizan. Manuales. Porque hay manuales, porque hay un repertorio editorial tremendo con montones de manuales para enseñar español. ¿Cómo se elige? Pues normalmente el ministerio no dice nada. Depende del equipo de profesorado, del equipo de dirección de cada centro Cervantes. Libertad de cátedra, efectivamente. Ellos eligen lo que se supone que le interesa más, también lo que se aproxima más a su perfil de estudiante, porque es verdad que si tienen cursos intensivos no pueden poner libros que sean muy largos, tienen que poner libros para una enseñanza más intensiva. Ellos lo van, es libre. El ministerio ahí no entra. El ministerio lo que hace es un poco supervisar, validar, porque se someten a evaluaciones, como la universidad nos sometemos, ¿no? Pero realmente en ese sentido tienen libertad. La enseñanza no es uniforme. La enseñanza no es uniforme. Tiene unos estándares mínimos. En Argentina tiene un cierto sesgo del dialecto argentino. Por supuesto. Pero luego... Además, digo, extranjeros. por supuesto, Claro, además hay otra cosa muy interesante, que muchos de los profesores de los institutos Cervantes son hispanoamericanos. O sea, si tú, por ejemplo, ¿Pero los vas... pagamos los españoles? Sí, lo pagamos en españoles, claro. Mira, yo por ejemplo puedo decir que en Estados Unidos... Yo nada en absoluto, pero que paguen también algo, ¿no? A ver, yo no digo, ¿cómo voy a tener algo como son americanos en absoluto? Pero es que eso, bueno, eso es muy relativo, porque por ejemplo, ¿quién enseña inglés en España? ¿Un americano o un inglés británico de Gales? Es que y no pone parte un gobierno u otro. Vamos a ver, el Cervantes de España, en las sedes que tiene en el mundo, contrata a los mejores profesores. Ojo, muchas veces esos profesores no son ni nativos de español. Puede ocurrir que haya uno que no sea nativo.
puede ocurrir en la India. Vete tú a saber. Entonces, el perfil del profesor, hay unos estándares, unos mínimos, hay unas características generales por las que entrar. El Cervantes tiene la programación que hay que dar, es decir, el programa de contenidos lo marca el Instituto Cervantes, que es público y lo tiene en su página web. Porque luego se atienden a unos exámenes que son iguales para todos, ¿no? Hombre, los exámenes son iguales para todos, estés donde estés. Y lo que sí os digo es que si tú vas, por ejemplo, a Estados Unidos, a las universidades americanas, los que enseñan español no son españoles. La mayoría de los que enseñan español no son españoles. La mayoría son hispanoamericanos. Bueno, pero los pagan las universidades, ¿no? No los paga el gobierno de España. Claro. Que eso es lo raro. A ver, si nosotros estamos pagando una institución, ¿cómo va a venir gente de otro sitio a trabajar en esa institución? No lo entiendo. Porque son los mejores. Porque son los mejores. Es que el Cervantes también gana dinero, ¿eh? Con los cursos el Cervantes gana dinero. Bueno, pero si hacemos la cuenta al final, lo que hacemos es poner, lo que hace el Estado, me parece muy bien, es poner dinero. Bueno, no sé cómo irá el balance, me imagino que irá mal. Claro. Pero es cierto. Los números serán negativos siempre, seguro. Entonces, Esa forma tan bonita, que a veces están entrevistando a una señora en el Amazonas allí, y cuando abre la boca esa señora habla un español absolutamente precioso, con una construcción de las frases que pensaba, que no se parecen nada de Río de la Rioja en consecuencia a un pueblo lejano por ahí, no tiene nada que ver. Hablan un español tan bonito que parece que no van a saber ni decir, pero cuando abren la boca dicen unas frases preciosas. Pero aquí, en plena selva. porque, Lo que aprendieron hace 400 claro, años, porque selva. menos contagio, tienen menos contagio, están como más Las aislados. frases son preciosas. Claro. Eso habría que recuperar. Es un español muy Es puro. mucho más hermoso que todo lo que hablamos normalmente. Sí. La forma tan dulce, tan bonita de decir las cosas. Es que hay variedades muy bonitas, porque el español de Cuba es un español precioso. En Cuba, y además la sonoridad, porque el español no se canta, el español peninsular no se canta, el cubano se canta un poquito, tiene cierto ritmo, ¿no? Dependiendo del área. Dependiendo del área, pero por ejemplo, de La Habana, el de La Habana, No mucho, es el oriental. el de Santiago de Cuba es el que más. Y Para en mi mí, pueblo se canta, ¿no? el de Santiago de Cuba se canta, pero el de La Habana, dependiendo de qué tipo, por ejemplo, las personas mayores tienen un español muy melódico. A mí me parece que es un español muy sonoro, muy agradable. De todas maneras, las variedades americanas, por lo general, son muy bonitas. Sí, es que me gusta mucho, Canarias ¿no? también. Igual, claro, Canarias fue nuestro puente, ¿no? Bueno. Ay, ¿qué pasa aquí? Mira, en relación con las demás lenguas, ¿dónde andamos? Pues el segundo, como hemos empezado diciendo, ¿verdad? Resulta que tenemos el chino mandarín, porque son muchos los que lo hablan, sobre todo lengua materna. Nosotros, que estamos ahí en los 470 millones, el inglés, que está en los 400 millones, el árabe, fijaos que nos va pillando los talones. Bueno, nos queda mucho, pero quiero decir que dentro, pero van, ¿eh? Y el hindi, mirad, el hindi. Si yo dijera que la cuarta lengua más hablada en el mundo es el árabe, yo creo que al principio de la tarde, si no veis este gráfico, ya habría llamado la atención. Porque todos habrían pensado en otra lengua, pero el árabe yo creo que prácticamente, a mí nunca me lo dicen, ¿no? Nadie piensa en el árabe como la... ¿eh? Piensan en el japonés, a mí me han dicho a veces el japonés, que olvidaron del francés y del alemán, ¿eh? Porque una cosa es la potencialidad económica y otra la potencialidad demográfica. Pero es que árabe se habla en muchos países, árabe. Eso es. Pero lo que pasa es que el árabe, ha ocurrido una cosa interesante con el árabe, muy parecida a lo que ha pasado con el español en Hispanoamérica. Que el español de Hispanoamérica estaba como tapado, estaba como oculto, porque lo teníamos como de un segundo nivel. Y el árabe en muchos países, es que en muchos países se han empezado a descubrir, ¿no? A partir de la cantidad de conflictos y de problemas sociales, fundamentalmente, ¿no? Políticos, ¿eh? Entonces, claro, es que son muchísimos los países árabes, los países donde el árabe tiene... Pero hay una cosa muy interesante que he escrito ahí abajo,
que por razones demográficas el porcentaje de población mundial que habla español como lengua nativa está aumentando, porque nosotros tenemos un desarrollo de población bastante bajo, tenemos 0, no sé cuántos hijos, un poco, pero en Hispanoamérica no pasa lo mismo. Mientras que la población de chino y de inglés desciende. O sea, eso es un dato muy positivo que ya está hablándonos de futuro, porque el español va a seguir subiendo y el inglés va a seguir bajando. Y si no baja más el inglés, yo no tengo una guerra declarada en inglés, es porque, no sé si me lo habéis notado, no, pero el próximo día me lo notaréis más. Es que es horrible estar con los jóvenes y es que nos dicen dos palabras que una no sé en inglés. Entonces a mí me parece que es una cosa ya que no se puede. Yo estoy en guerra con el inglés. Pero lo que sí es cierto es que va a depender mucho de nosotros y va a depender mucho de los medios de comunicación. A ver, Sara, pero es que es una realidad que los jóvenes, si no saben inglés, a nivel laboral, nuestros alumnos, pero contaminado. donde los tenemos fuera, porque tú vas a pero hacer una carrera, puedes hacer lo que sea. Vale. Como tú no hables inglés, estás muerto. Pero yo no digo eso. A nivel laboral. No, yo no digo eso. Yo hablo inglés. Es lo que hay. Yo hablo inglés y yo cuando salgo tengo que hablar inglés porque normalmente, pues depende, yo cuando voy a un instituto Cervantes, cuando voy a una conferencia, voy hablando español porque me llaman para español, lógicamente. Pero yo, además yo hice la doble carrera, yo hice hispánica y luego hice inglesa. Yo hablo inglés y tengo un nivel bueno. Pero yo cuando hablo español, hablo español. Lo que yo no admito es que mis alumnos, que no hablan inglés además, porque hablan un inglés muy básico, lo poco español que hablan o utilizan una coletilla, porque es que yo no lo soporto, en plan. ¿Sabéis que ahora la coletilla de los jóvenes es en plan? ¿No lo habéis oído? Sí, porque yo te lo expliqué, que llevaba yo ese vestido, vamos, en plan, el en plan. Yo es que me pongo de los nervios. Entre las coletillas esas vacías que se han puesto son víricas porque se contagian. Yo en mi clase, cuando empiezan los alumnos a decir, les pregunto algo y no me saben, y ellos realmente para evitar el silencio utilizan en plan. Cuando van a decir en plan, es que ya yo creo que a mí me ven y ya evitan el en plan porque estoy en guerra con el en plan. Pero a lo mejor ellos no tienen ningún escrúpulo en decir bestseller en vez de decir más vendido, o no tienen problema en decir máster, que ya está admitido con su tilde, ¿no? Y el plural con másteres. Es decir, yo entiendo que si máster no existe en español y lo tiene en inglés, pues lo presto. Porque mira, fútbol no existía, estaba balompié, pero balompié es que es muy largo, ¿no? Entonces, vale, pues me lo quedo, ¿vale? Te lo compro, pero lo adapto al español. Pero claro, estos niños escriben máster sin tilde y el plural dice que es masters, ¿no? Y bueno, y tantas cosas. Entonces yo, por supuesto, defiendo hombre, que no sepan los niños de hoy idioma es un atraso, es que tienen que saber no uno, tienen que saber de 2 para arriba, porque el país, España, ya sabemos cómo está, y la globalización del mundo también. Pero cuando hablen inglés, que hablen inglés, pero cuando hablen español, que hablen español, pero no que hagan esas mezclas. La comunicación nos tiene invadidos. Eso. Tú oyes la radio, la televisión y meten 3 palabras inglesas cada 2 españolas. Esa es mi guerra también. Pero la tengo bastante dura. No tengo muchas esperanzas de ganar ninguna batalla. No solo hablando, sino en los periódicos, o sea, escritos. Sí. Ya Ya la semana que viene hablaremos de esto porque es muy interesante todo lo que tiene que ver y la fuerza que ejercen los medios, ¿no? Y cómo los medios educan más que la universidad. Yo me quedo, ya os contaré un poco qué es lo que hago yo en clase, que los alumnos salen como con la cabeza cambiada. En 3 meses, 4 meses los cambio un poco porque ellos vienen con la idea de que lo que ven en la tele, lo que oyen en la radio y lo que leen en las vallas comerciales es lo bueno y se dan cuenta que no es así. Entonces, lo que yo siempre digo, mi objetivo no es tanto que aprendáis como que despertéis de ese sueño irreal en el que estáis pensando que todos tienen más razón que un profesor. Entonces, ese es un poco el trabajo que yo hago, desarrollar la capacidad crítica. Creo que para eso está la universidad. Bueno, pues mirad, en 2014 el 6,7% de la población mundial es hispanohablante. No es poco, ¿eh? No es poco.
Un total de 460 millones. Porcentaje que destaca por encima del correspondiente al ruso, al francés y al alemán. Fijaos qué lejos están esas otras lenguas. Qué lejos, ¿no? Y las previsiones estiman que en 2030 los hispanohablantes serán el 7,5% de la población mundial. O sea, que ¿cuánto nos queda? 20, a 2030 nos quedan 26. En 15 años vamos a subir casi un punto. Casi un punto vamos a subir. Más cifras. Pues tenemos ahí que dentro de 3 o 4 generaciones, el 10% de la población mundial se entenderá en español. Ya sabéis que vamos a Londres y tú oyes español por la calle. Tú vas a París y escuchas el español allí. En Estados Unidos, en determinadas ciudades, es que en Nueva York es raro escuchar inglés. Es muy raro, ¿no? Fijaos, 3 o 4 generaciones, que es nada, poquito a poquito, pues ya el 10% de la población. Casi 20 millones, ojo a este dato, casi 20 millones de alumnos estudian español como lengua extranjera. 20 millones de estudiantes de español. Esto es muy importante. La población hispana de Estados Unidos ronda actualmente los 52 millones de personas. Y en aumento, porque eso sí que tienen niños. Ahora lo vamos a leer. Más de la mitad del crecimiento de la población de Estados Unidos entre 2000 y 2010 se debió al aumento de la comunidad hispana. Ojo al dato de abajo. En 2050, Estados Unidos será el primer país de habla hispana del mundo. ¿Qué? Lo saben. Ya no. Lo saben. Ya está cambiando. Lo tienen asumido porque están aprendiendo español como locos. No van a ser de segunda, porque ya si tienen un presidente negro. Lo siguen considerando. Pero eso no llegará. Pero lo siguen considerando como. Pero cuando esas personas vayan adquiriendo puestos de poder porque tengan una educación, pues, mirad el alcalde de Nueva York, el alcalde de Nueva York y los políticos. Pero los 5 o 500 de los primeros hispanohablantes son ya de lengua materna española. Sí, Sí, son bilingües. no se Son pierde. bilingües. Los estudios dicen que no. Los estudios dicen que no, que No antes, tienen facilidades. antes había, pero el español en Estados Unidos está aumentando impresionantemente. Pues no os podéis imaginar que las editoriales se matan por entrar en el mercado norteamericano. En español, cosas que no les dejan, porque son muy listos. Entonces ellos hacen sus propios libros para enseñar español. Es muy raro que un libro hecho en España se utilice en Estados Unidos para enseñar español. Ellos se han... Lo que antes era un poco, estaba al principio, en los primeros momentos, el español tuvo un boom en Estados Unidos por los servicios, porque el cocinero era hispano, no español, hispano, los camareros, la limpieza, como un poco en Londres, ¿no? Hace 30 años, ¿no? 40 años, pero eso está cambiando. Y un dato muy interesante es que desde la política se esté animando a esos grupos de hispanos. Y el hispano ya no es un ciudadano de segunda fila. Yo tengo muchísimos colegas de mi mismo estatus que son profesores en universidades americanas. Los departamentos de español de universidades americanas no las llevan ya profesores americanos, las llevan hispanos. Sí, pero ¿a qué porcentaje llega de eso? No lo sé, pero lo que es cierto también es que en Estados Unidos el peso que está adquiriendo el español es muy alto y no solamente está relacionado, porque el que aprende español no es un ciudadano americano de segundo nivel. ¿Por qué quiere aprender español y no quiere aprender francés? Porque el negocio está en Hispanoamérica. Porque el negocio, mira, es... Claro, exactamente, es que el español, volvemos a lo del recurso económico, España ha sido, hubo un informe DAFO, ¿sabéis lo que son los informes DAFO? Estos informes económicos de debilidades, oportunidades, fortalezas y ¿cuál era? DAFO, debilidades, amenazas,
fortaleza y oportunidades. Ese informe DAFO sobre el español como recurso económico decía que una de las fortalezas del español de España era servir de puente para Hispanoamérica. Es decir, ¿por qué mucha gente viene aquí, sobre todo en los ciudadanos de países asiáticos? Porque vienen a formarse en España para montar negocios en Hispanoamérica, para trabajar en Hispanoamérica. Y en Estados Unidos pasa eso, se forman en español para ir a Hispanoamérica. Entonces, el español en Estados Unidos no es una lengua de segundo nivel, todo lo contrario, si no, no estaría creciendo es la espuma, esto está, bueno, es increíble, es increíble. El diccionario español ese que salió hace, Spanglish, ¿no? En Estados Unidos o en América. Yo no sé que tenga futuro. Eso es una relación de términos ahí. Eso es como cuando querieron el esperanto, ¿no? Son experimentos. Vamos a inventarnos tú y yo una lengua, a ver quién nos sigue. Y nos pueden seguir los 4 amigos. Si somos muy populares, un pueblo, una ciudad. A mí me pareció que era una pequeña aberración, pero bueno. Un poco babélico, ¿no? Muy caótico. Bueno. Ahí tenéis otro cuadrito con las dimensiones del español, ¿no? Pues fijaos, según datos del Instituto Cervantes del 2013, los países en los que el español es lengua oficial, pues en Europa, fijaos, hablantes casi 47 millones, en América, África, otros países, competencia nativa, es decir, como si fueran lengua materna, 52 millones. Competencia limitada significa que hablan español pero no son bilingües, por así decirlo, ¿no? Pues también es alto. Estudiantes de español, esos 20 millones, que es mucho, 20 millones de estudiantes de español. Nosotros 47 millones de españoles. Es curioso. El español es una lengua que hoy hablan más de 500 millones de personas entre hablantes nativos, estudiantes de L2 y de lengua extranjera. Es decir, 500 millones. Muchos hablantes. Mirad en este mapa cómo se distribuye el español. Fijaos, España y toda la zona del cono sur, ¿no? Y de esta parte de Centroamérica. El portugués, pues todo lo que es Brasil, ¿no? Portugal y algunas zonas de África todavía. El francés, que bueno, el inglés que es el que domina la escena en territorialidad, efectivamente. El chino, pues más que el inglés, ahí está clarísimo, ¿no? El árabe, lo que decíamos antes de tantos países árabes, ¿no? Pero son el mismo idioma, son distintos, ¿no? Eso tienen dialectos. Tienen variedades, igual que nosotros, el español de España no es el de México o el de Argentina. Pero es un idioma entonces. Sí, es un idioma, es una lengua, ¿vale? El español es el español en España y en Hispanoamérica, pero tiene No, variedades. pero que yo pensaba que cada país No, era un idioma. es el árabe moderno. Bueno, del chino sí hay muchas variedades, pero cuando hablamos del chino hablamos del mandarín, que es la variedad más... Mirad qué cosa más interesante, porque ahí se ve como en Corea y en China las cifras son un poco apabullantes, porque el español en los últimos años en China y en Corea del Sur, claro, la del norte no se puede ni hablar, ¿no? En el año 2000 teníamos 1.541 estudiantes y en el 2012 25.000. En Corea del Sur, pues mirad, en el 2005 2.500 y en el 2010, en solo 5 años, la cifra ha aumentado pues en un 50% más o menos. 3.000. Hay más matriculados de tele, presencia en los estudiantes de secundaria que eligen el español como segunda lengua, y muchos departamentos de Corea del Sur que tienen ya el español como lengua que enseña. Son datos que un poco nos muestran por dónde va la historia. Mirad esta tabla que dice, bueno, estos datos están tomados del anuario del Instituto Cervantes. El Instituto Cervantes todos los años publica su anuario.
donde aparecen los datos del español. Y es muy interesante, está en internet, de acceso libre, y están tomados de allí, algunos datos de allí, otros de distintos informes. Pero mirad, Estados Unidos es el país donde hay más estudiantes de español en el mundo, son de Estados Unidos. Brasil, por eso que os he dicho, por la obligatoriedad de la secundaria. Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Polonia, Marruecos, Costa de Marfil, Suecia, Senegal, Canadá, Noruega, Camerún, Bélgica, Japón, Portugal. ¿Veis? La lista. Una lista interesante. Como activo económico, el español como activo económico, pues tenéis que en Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá, dependiendo por todo lo que es la zona del cono norte, y España, suman el 78% del poder de compra de los hispanohablantes. Mucho, 78%, casi el 80%. Compartir el español aumenta un 290% el comercio bilateral entre los países hispanohablantes.